31 personas murieron para que 4 astronautas pudieran llegar a la Luna. No fue un accidente, no fue un error, fue una decisión calculada, fría y enterrada durante décadas bajo capas de glorias y comunicados oficiales. Lo que estás a punto de escuchar no aparece en los titulares de la misión Artemis II, y quizás hay una razón muy específica para eso. El año es 2024. La NASA anuncia con fanfarria mundial que la misión Artemis II llevará a 4 astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años. Las pantallas del mundo se llenan de cohetes, de trajes brillantes, de sonrisas ensayadas. Todo parece un triunfo de la humanidad. Un regreso épico, un momento histórico. Pero hay algo que los comunicados no mencionan, algo que está justo debajo de la superficie, oculto en los archivos, en las estadísticas, en los nombres que nadie pronuncia. En las conferencias de prensa, 31 personas, 31 seres humanos que dieron su vida, literalmente, para que ese cohete pudiera existir. Todo comenzó mucho antes de Artemis. Para entender lo que pasó, hay que retroceder al programa que lo hizo posible, el Shuttle, el transbordador espacial, ese vehículo que durante 30 años fue el símbolo del dominio tecnológico estadounidense. Elegante, imponente y profundamente, secretamente peligroso. Los ingenieros lo sabían. Las probabilidades de fallo catastrófico en los primeros vuelos eran alarmantes. Algunos estimados internos hablaban de 1 en cada 50 vuelos. Otros decían 1 en cada 100. Pero había una carrera, había presupuestos, había política, y el transbordador voló de todas formas. Entonces, llegó el 28 de enero de 1986, una mañana fría en Florida, más fría de lo habitual para ese momento del año. Los ingenieros de Morton Thiokol levantaron la mano la noche anterior. Dijeron que las temperaturas estaban por debajo del umbral seguro para los sellos de goma de los cohetes aceleradores. Dijeron que no volara. La NASA los ignoró. El Challenger despegó. 73 segundos después, el mundo vio en televisión cómo 7 personas desaparecían en una bola de fuego sobre el Atlántico. 7 nombres, 7 vidas. Christa McAuliffe iba a ser la primera maestra en el espacio. Francis Scobie era el comandante. Judy Resnick había soñado con las estrellas desde niña. 7 personas que no debieron morir ese día. Y sin embargo, murieron. Pero la historia no terminó ahí, porque la NASA encontró la causa, hizo ajustes, y el transbordador volvió a volar. Y durante 17 años más, siguió volando. Y nadie habló en voz alta de que el problema de fondo nunca fue completamente resuelto, que había otros puntos de falla, que el sistema era más frágil de lo que el público creía, hasta que llegó el 1 de febrero de 2003. El Columbia regresaba a casa después de 16 días en órbita. Era una misión científica tranquila, sin controversias, sin alertas. O eso pensaban. Pero durante el despegue, 16 días antes, un trozo de espuma aislante se había desprendido del tanque externo y había golpeado el borde delantero del ala izquierda. Un daño pequeño, un impacto que algunos ingenieros marcaron como potencialmente crítico y que fue descartado, clasificado como no urgente, archivado. Cuando el Columbia entró en la atmósfera a más de 28.000 kilómetros por hora, el calor comenzó a filtrarse por ese daño invisible. Primero lentamente, luego de forma irreversible. La tripulación no lo sabía. Houston lo sabía, o al menos lo sospechaba, pero no había nada que hacer. El transbordador comenzó a desintegrarse sobre Texas y Luisiana. 7 personas más: Rick Husband, William McCool, Michael Anderson, Ilan Ramon, el primer astronauta israelí, Kalpana Chawla, que había sobrevivido un fallo anterior,
y había vuelto a volar porque amaba el espacio más de lo que temía morir en él. 7 vidas más, 14 en total, solo en desastres públicos. Pero hay algo que poca gente conoce, algo que los documentos desclasificados y los archivos de investigación revelan con una frialdad que desconcierta. El programa del transbordador espacial tuvo otras muertes, accidentes durante entrenamiento, pruebas en tierra, fallos en cámaras de presión, incendios en instalaciones, personas que murieron sin cohetes, sin órbitas, sin titulares. Sus nombres no están en los memoriales principales, no aparecen en las listas oficiales de héroes de la exploración espacial, pero estuvieron ahí, empujando los límites de lo que la tecnología podía hacer, pagando el precio cuando esos límites cedían. Y si sumas todos los fallecidos relacionados directa e indirectamente con el desarrollo del programa, que eventualmente dio origen a las tecnologías de Artemis, llegas a un número que la NASA nunca agrupa en un solo comunicado. 31. 31 personas. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque uno podría argumentar que en cualquier programa de exploración extrema, las muertes son inevitables, que el progreso tiene un costo, que estos hombres y mujeres eligieron libremente asumir ese riesgo. Y eso es verdad, en parte. Pero entonces aparecen los documentos internos, los memorandos que muestran que algunos de esos riesgos eran conocidos y no mitigados por razones presupuestarias. Las grabaciones de reuniones donde ingenieros levantaron alertas que fueron silenciadas por presiones de calendario. Los correos electrónicos internos del Columbia, donde un analista escribió, con 6 días de anticipación al desastre, que el daño en el ala podría ser catastrófico si no se inspeccionaba. Y nadie respondió. Eso cambia la ecuación. Ya no es solo riesgo asumido, es riesgo administrado de forma conveniente, y esa distinción pesa. Entonces, ¿qué teorías existen sobre por qué estos patrones se repitieron? La primera es la más lógica: la presión institucional. La NASA operaba bajo la mirada constante del Congreso, de la opinión pública, de rivales geopolíticos. Retrasar un lanzamiento tenía consecuencias políticas reales, y en ese contexto, los ingenieros que decían esperar se convertían en obstáculos. La cultura organizacional, documentada extensamente por los investigadores del Challenger y el Columbia, creaba un ambiente donde la duda era percibida como debilidad, donde señalar un problema sin prueba irrefutable era arriesgarte a ser ignorado o marginado. Algunos lo llaman normalización de la desviación, la idea de que cuando algo malo no sucede después de ignorar una señal de alerta, esa señal pierde credibilidad, hasta que un día no hay segunda oportunidad. La segunda teoría es más oscura. Hay quienes señalan que los cronogramas de la NASA han estado históricamente vinculados a calendarios políticos, no técnicos. Que la decisión de lanzar el Challenger en enero de 1986 estuvo influenciada por el deseo de que el presidente Reagan pudiera mencionar la misión en su discurso del Estado de la Unión esa misma noche. Que las presiones para mantener el programa del transbordador activo en los años 90 y 2000 eran en parte para justificar su costo ante el Congreso. Y que en ese juego de poder las vidas humanas se convirtieron en variables de cálculo, no en valores absolutos. La tercera teoría es la que más incomoda, la que sugiere que no es un problema de la NASA, que es un problema humano, que cualquier sistema complejo, operado por personas bajo presión, con recursos limitados y objetivos ambiciosos, inevitablemente llega a un punto donde alguien decide que el riesgo vale la pena, y que ese alguien no siempre está en la sala de control. A veces está en una oficina de presupuestos, a veces está en una cámara del Congreso, a veces está frente a una cámara de televisión,
anunciando que hoy es un gran día para la humanidad. Y aquí está el giro. Artemis II no es solo una misión, es la culminación de todo ese legado. Cada sistema que hace posible que ese cohete, SLS, vuele, fue desarrollado sobre las cenizas de los programas anteriores. Cada protocolo de seguridad que hoy existe fue escrito, en parte, con la sangre de alguien que murió cuando ese protocolo no existía. Los trajes que usan los 4 astronautas de Artemis II son descendientes directos de los diseños que fallaron en cabinas de prueba en los años 60. Los motores que impulsan el cohete usan tecnología refinada después de cada desastre. En un sentido profundo y perturbador, Artemis II no existiría sin las 31 personas que murieron construyendo el camino hacia ella. Eso te hace preguntarte algo. Cuando esos 4 astronautas lleguen a la órbita lunar, cuando vean la Tierra desde esa distancia que ningún humano ha visto en más de 50 años, ¿pensarán en ellos? ¿Sabrán todos sus nombres? ¿O la historia ha hecho lo que siempre hace con los que cayeron para que otros pudieran avanzar, enterrarlos bajo el peso de los aplausos de los que llegaron? La exploración espacial es la empresa más ambiciosa y, como toda empresa ambiciosa, tiene una cara pública brillante y una trastienda oscura. La trastienda donde se toman las decisiones difíciles, donde se pesan las probabilidades, donde alguien, en algún momento, decide que el vuelo puede continuar. 31 personas. Sus nombres están en archivos, en placas que pocos visitan, en memoriales que los documentales apenas mencionan. Pero están ahí. Y cada vez que un cohete despega, cada vez que la humanidad da un paso más allá de este planeta, ellos son parte de ese paso. Quisieron o no serlo. Lo que no sabemos, lo que quizás nunca sabremos, es cuántos más habrá. Artemis III planea poner humanos de nuevo en la superficie lunar. Luego viene Marte. Luego algo más allá de Marte. Y en cada uno de esos pasos habrá decisiones. Habrá riesgos calculados. Habrá presiones. Y habrá personas que confiarán en que los que toman esas decisiones lo están haciendo correctamente.